veo a alguien maldiciendo así de esa forma. Bueno, En el hagamos. Antiguo Testamento, no me Ujú, acuerdo de alguien que haya así muy textualmente haberlo ajá. dicho así. Sí, bueno, hagamos una cosa. Confirmémoslo en el estudio de toda la Biblia. A ver si aparece algo parecido después. Antes no me acuerdo. Ujú. Sí, Sí, desde ahorita no, yo siento que no hemos escuchado a nadie que haya hecho eso. sí, que yo me acuerde, no, no, pero tengámoslo en mente por si, a ver qué pasa en el futuro, si va a pasar algo igual. Es que no me acuerdo, me parece que no también, sí. Pero lo vamos a confirmar Pero que, digo yo, pero que ahí donde yo digo, jefe, que increíble esos hombres de Dios, el poder y el respeto que tenían con Dios, ¿verdad? Que sea, Ah, se les sí, respetaba porque eran hombres de Dios. es correcto. Y nos queda una lección de no burlarnos de nadie. Exactamente, menos de un alguien que puesto por Dios, ¿verdad? Claro, exactamente, sí. Ujú. Todo eso, sí, eso aprende uno en esos estudios, ¿verdad? Sí, amén. Hoy vamos a tener la discusión de la primera semana, ¿verdad? Seguida Segunda de Reyes, capítulo 4 al 5. Yo estudié esa, jefe. Sí, Estudiamos esa, ajá. pero de la primera dice, bueno, estamos, ¿qué libro era? Páginas 61 al 65. Ajá, en la página 61, Sí, ¿verdad? Pero estábamos que en la cuarta, el cuarto día, ¿verdad? sí. El cuar- Cuarto, días 4 5 6 y 7 sí. Ujú. Ajá, ok. Sí, Porque en el cuarto día lo manda uno a leer Segundo de Reyes, capítulo 2 ajá. del 7 al 14. Del 7 al 14. Vamos a ver, Segundo de Reyes, capítulo 12. Yo me acuerdo que me mandó a leer eso. Ah, bueno, Del 7 al ahí, 14. ajá, Eso es cuando Elías ve a Eliseo que se va al cielo, ¿verdad? exactamente, sí. Pero más adelante, es que yo me leí, Siguió leyendo. y seguí leyendo y de paso leí esa parte donde lo que estamos comentando, de donde los muchachos salieron a burlarse de Eliseo. Es correcto, sí. Ayer nos Eh, dimos, Me llamó mucho la atención eso. sí, nos recuerda que en el Salmo 1 dice que no hay que sentarse en silla de escarnecedores, que es burladores. Nos recuerda también que en 2 de Pedro capítulo 3 dice que en los últimos días habrán burladores y así, hablando ya en mis propias palabras, que lo que van a negar es la creación, que Dios hizo la creación, y van a negar que hubo un juicio del diluvio. Ujú. Entonces, y son burladores también, ¿ve? Entonces, Sí, sí. Y en el pero otro, así, ajá, con, con- pero con la respuesta que les dio Eliseo, no fue jugando, ¿ah? sí. Y nosotros vimos, bueno, ayer vimos en el estudio presencial que él iba subiendo, ve, versículo 23, segundo de Reyes, capítulo 2 versículo 23. Después subió de allí a Betel, casa de Dios. Y mientras subía por el camino, ve, este, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole, sube calvo, sube calvo. Entonces, ese subir era porque él iba subiendo hacia Betel. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ujú. Hermano Walter, ¿puede dirigirnos en oración? Que Dios nos dirija. Sí, señor. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias siempre por todo tu santo amor y misericordia, Señor. Te rogamos pues que en esta reunión nos llene tu Santo Espíritu de entendimiento, de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a conocerte más cada día y tesorar tu palabra en nuestros corazones y vivirla para honrarte
servirte, glorificarte, Señor. Danos entendimiento, Señor, y ayúdanos pues a ser como tú quieres que seamos. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, a nuestro pastor Don Johnny también, que es el que nos dirija en este estudio, Señor, y abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, también. Gracias por todo cuanto tú nos bendices, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces hoy vamos a discutir el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. ¿Cómo llamaron ese capítulo? ¿Alguien tiene un nombre para ese capítulo? Del capítulo 4 Sí. Ujú. yo le había puesto la mujer necesitada, la mujer bondadosa y Eliseo alimenta 100 profetas. Ok, muy bien. Sí, esos de los temas que hay en ese capítulo, claro. Ujú. ¿Alguien más tiene un título? Cuando damos los títulos, tal vez a veces encontramos uno mejor. Casi todos en algún momento ponemos un título y luego vemos que tal vez puede ser mejor, pero lo bueno es ponerlo, porque entonces uno se está echando al agua y luego ya lo compara y hasta lo puede mejorar de acuerdo a lo que uno escuche. El título que yo le puse fue el A ver. siguiente. Ajá, Walter. No, no, termine ese jefe. Ajá. Bueno, vamos a ver a Luis Fernando, ¿qué título tienes? Voy a esperar que entre, ya está entrando. Bueno, porque es el del Segundo de Reyes, capítulo 4 que habla Sí, sobre el aceite de la viuda. ajá, correcto. Pero bueno, nosotros vimos ahí que el milagro que hizo Eliseo de sanar, bueno, el de la tsunamita fue, ¿ah? Sí, sí, sí. Ajá, sí, el milagro y exactamente, ese es el que nosotros pusimos. Eso yo creo que fue uno de los primeros milagros fue que lo resucitó, jefe. Ya había Eh, muerto, ¿verdad? bueno, sí, es uno de los milagros que aparece en ese capítulo. Sí, ujú, correcto, sí, Ujú, es hijo de la tsunamita, sí. ujú. Por cierto, Sunem se llama tsunamita por un lugar que se llama Sunem, que es de la tribu de Isaacar, que está más o menos al norte en Israel. La Este, tsunamita, Sunem. Sunem, sí. Eh, Vamos a ver dónde es que aparece en Josué 19:18 aparece esta ciudad. Y es una ciudad de Israel, ¿verdad? Y Mm, y sí. ese es el nombre que le da también rey Salomón cuando Ah, habla en los cantares. es de una tsunamita, sí, exactamente. Qué Exacto. lindo, ah. Sí, sí. Página No, 58 hay un mapa, Walter. ajá, ¿en qué página, Luis? 58. ujú. 50. Bueno, del libro. Ok, voy. Luis, ¿qué título le puso hasta el capítulo 4? Bueno, sí, ahí en la página 58 que dice Luis Fernando, en el libro, está Sunem, que está cerca del mar de Galilea, hacia la izquierda. ¿Ve? Varios milagros de Eliseo. ¿Cómo le puso? Varios milagros de Eliseo. Oh, se parece mucho al que yo puse. Vea, Eh, yo Yo, puse, yo sí, también puse ahí, ajá, que se pone como muy difícil porque hay muchos, ¿verdad? Hay muchas cosas que sucedieron ahí, todo no se puede resumir en algo así y toda la semana estuve ahí, yo también puse así, ujú. yo puse, Dios actuando en el liceo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, yo le puse milagros de Eliseo, porque son varios los milagros que aparecen ahí. Entonces, eso es uno de los títulos que se parece al que Luis Fernando puso también. Sí, y a que hermana Karen dice. Bien, versículo 1 al 4 vamos a ponerle un subtítulo. Este, ¿quién, quién era esta mujer? Según el versículo 1. Una, Esposa de un hijo de un profeta.
exacto. Pero Y, sí, y, y ese profeta, eh, ¿cómo era según el versículo 1? temeroso de Jehová. Correcto. Y eso que les voy a decir no es que está en la Biblia, sino que algunos suponen que es que este hombre era Abdías, el siervo de Acab, y Mm, que esta es la esposa. Recuerdan que él había cuidado a 50 profetas. ajá. Entonces, y que aquí está la esposa de él, que está viuda en ese momento. Eh, bueno, Eliseo quiere ayudarla a ella, y entonces ella le dice que qué es lo que ella tiene en la casa, según el versículo 2. Ujú. Una vasija con aceite. Correcto. Eso, entonces por eso del versículo 1 y 2 le puse necesidad de una viuda. Ujú. Ujú. Versículo 3 al 7. Este, ¿qué es la salida que Eliseo le da a esta viuda? Que fuera a pedir varias vasijas a los vecinos, todas las que, ¿verdad? Todas las que, eh, que fueran muchas, ¿verdad? Digo que las Ujú, fuera a buscar y que se encerrara en el cuarto, algo así, y que empezara a ujú, llenar. ujú. A llenar esas vasijas con los hijos, ¿verdad? Ahora, tenemos que recordar que del versículo 1 al 7 nos está hablando de una mujer, y del versículo 8 en adelante nos está hablando de otra mujer. Esta mujer que estamos viendo del 1 al 7 no es la tsunamita, ¿verdad? No, Yo creo que ustedes lo vieron, pero en todo caso para recordar eso. mm, Porque la tsunamita tiene esposo, Sí, señor. sí, correcto. En cambio esta, ¿cómo está? Según el versículo y- Ayuda. viuda, exactamente. Correcto. Muy bien, entonces, ¿qué le iban a hacer a ella según el versículo 1? le iban a tomar a los hijos por, ¿verdad? Por lo que ella debía. Bueno, por los acreedores, y yo me puse a pensar que por qué tenía así esos acreedores si era un siervo del Señor y se supone, ¿verdad? Que, que lo que, bueno, de verdad, a lo que yo he entendido, digamos que las ofrendas y bueno, y las cosas así se le daban a ellos, pero bueno, y ahí no me entendía yo que por qué tenía tantos acreedores y quisieran a sus hijos. Sí, entonces quizás una posibilidad es que como Israel estaba apartado de Dios, entonces no cuidaba bien a los profetas de Dios, porque aquí, Mm, este es el reino del norte, y el mm, reino del norte está sirviendo a los ídolos, no está sirviendo a Dios. Y este hombre que se murió y esta viuda eran siervos del Dios viviente, eran temerosos de Dios. Entonces los siervos de Dios, lo más seguro es que estaban siendo descuidados. ¿Ve? mm, Sí. Qué, qué situación más fea, ¿verdad? Qué feo es tener deudas y que uno vaya a perder todo. Pero vea cómo Que, Dios puede intervenir y resolver por su misericordia y su amor, ¿verdad? que, Ajá, pues era, sí, por supuesto. eh, que qué bonito. Ella, a mí me gustó mucho la actitud de esta viuda porque le iban a quitar los hijos por deudas. Ajá, Y ella busca a Dios, clama a Dios para que la ayude. Eso quiere decir que su esposo y ella siempre, sí, como ahí dice, que, que, que ellos creían en Dios. sí, Entonces ella va, busca a Dios, Dios la ujú, manda a hacer algo y ella obedece. es correcto. Otra persona le hubiera dicho, ¿cómo que pida más tinajas si solo tengo una? ¿Cómo voy a llenar un montón de tinajas con solo una? Ajá, Y vea cómo ella tiene fe, obedece a Dios y lo hace y Dios la bendice. amén. Buenísimo. Y hay que recordar que
a las personas que no confiaban en Dios, consultaban a otros dioses, como Ocosías, ¿recuerdan? Que Ujú, consultó al dios de Cron, a ujú. Baalzebub, ¿verdad? En cambio, los que buscaban a Dios le pedían ayuda a un profeta de Dios. Y eso es como hoy día consultar la Biblia. Y eran Buscar, y bendecidos. eran bendecidos, eran dirigidos por Dios y ayudados por Dios, como en este caso. Si hay alguna persona que nos escucha o que nos va a llegar a escuchar y tiene problemas en cuanto a deudas, recuerde que Dios, por su misericordia, nos puede ayudar y hay que clamar y seguir las instrucciones que Dios nos dé. ¿Sí? Luis Fernando iba a hablar o alguien iba a hablar. Ahorita se me corta, seguro, pero ahorita me conecto. Correcto. Bien, entonces, que cuando ya recogieron todas las botellas, ¿qué sucedió? Ya se cortó como que hasta ahí llegó. Ajá. Y esto que había llenado de aceite, ¿para cuánto le alcanzaba? Dice que para vivir ella, para pagar lo que debía, también todo lo que debía y vivir ella, digamos, yo me imagino que hasta que los muchachos ya pudieran defenderse, porque ella era viuda también. Correcto. Ve entonces como Dios tuvo una resolución, una solución a esta situación y así hoy día Él puede tener solución para nosotros cuando nos encontremos en un momento así, ¿verdad? Y seguir la instrucción de Dios, lo que Dios nos diga que hagamos. Eso es lo que hay que seguir, Luis Fernando. Señor, ¿y qué significa el versículo 6? Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Es que, ¿cómo interpreto eso? Porque en la lección pasada también, cuando se cavaron los hoyos para recoger el agua, Ajá, pasó lo mismo. Yo creo que Dios quería llenar que hicieran más hoyos. ajá. Y también yo creo como que Dios abrió una puerta que quería que fuera aprovechada al máximo, pero no habían tantas vasijas. O sea, ¿cómo entender esto? No, sí, sí había suficientes. Lo que se entiende ahí es que ya no había más, pero las que ella recogió eran suficientes para pagar sus deudas y tener para vivir. Pero es que es muy enfático ahí donde dice entonces cesó el aceite. Eso es lo que Ajá. como que el Espíritu Santo quiere, como que dice, entonces cesó el milagro. Pero no sé, como que si hubiera habido más, hubiera seguido abierta la llave de los milagros, por así decirlo. Ese milagro hubiera sido seguro más largo, más extenso, si hubieran habido más vasijas, pero como que algo hay algo para nosotros, no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, digamos, lo veo así. No había más vasijas en el pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, una cosa que podemos rescatar es que no fue negligencia de los hijos ni de la viuda. Ujú. Entonces, lo que ellos, lo que ellos consiguieron era suficiente para pagar las deudas y tener para vivir. No hizo falta. ¿Ve? Porque si ellos hubieran sido negligentes en conseguir vasijas, ahí sí hubiera sido un problema, ¿verdad? Pero es que ya la circunstancia fue que ya se acabaron las vasijas, pero sí eran suficientes para lograr lo que Dios quería o resolverle la situación a esta viuda. Sí. Del versículo 3 al 7 le puse el milagro del aceite de la viuda. Versículo 8 al 10, ahí es donde aparece esa otra mujer. ¿Cómo se llama esa otra mujer? La tsunamita, le dicen. Ajá, correcto. Es la tsunamita. ¿Y qué quiere hacer ella para Eliseo? Un ¿Mm? cuarto, una habitación para que cuando él pasara por ahí, que él se quedara ahí. Le insistía que se quedara ahí con ella. Correcto. ¿Cómo le llama ella a él en el versículo 9? Varón santo de Dios. Es un Correcto, santo de Dios. correcto, sí. También la viuda le llamó, bueno, la Biblia le llama en el versículo 7 a Eliseo también le llama como, según el versículo 7.
Varón Hombre de Dios. Hombre de Dios o varón de Dios, sí, es de... correcto. Eso lo vamos a seguir escuchando Ah, y qué bueno. recuerde que eso es una frase clave Ujú, y es como un mensaje que Dios nos está dando. Bueno, así era Eliseo y ahora vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se nos pide a nosotros, los creyentes, que seamos así. ujú. Este Qué, versículo, sí, qué Cristina. bonito, ¿verdad? Que aquí en el versículo 9 que ella dice, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Qué Ujú, bonito dar ese testimonio, ¿verdad? Que amén. nosotros, ese testimonio que daba Eliseo, Ujú, este, ahí seguro todos lo reconocían como un santo varón de Dios. amén. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar tan buen testimonio que las personas digan, qué bonito, ese es un buen cristiano, alguien que, que anda bien en las cosas de Dios o algo así. Amén, es cierto. Luis Fernando. A mí me parece que lo que ella hace es como un llamado de atención para nosotros, a los varones de Dios, verdaderos, verdaderos varones de Dios, si está al alcance de nosotros, hacer algo como lo que hizo esta señora, suplirle de ahí una casita, un apartamento ahí para cuando pasara. A mí me Ajá, intriga mucho qué andaba haciendo para allá y para acá, Eliseo, qué andaba haciendo, ¿verdad? Que a cada rato pasaba para el norte, seguro, y después para el sur. Yo sé que estaba en Israel, en el norte, sí, pero me intriga que la Biblia no me diga qué estaba haciendo, ¿verdad? Yo sé que andaba en las cosas de Dios, seguro, ajá, profetizando o jalando gente para Jehová, pero me sí, intriga. Pero me llama más la atención todavía la señora sí, que, que quiso de sus bienes y no tuvo temor de decirle al esposo, ¿ah? sí, amén, He visto que este es un hombre de Dios, hagámosle esto, hagámosle el apartamentito ahí con agua, luz y todo lo demás y que él se ajá, quede. Todo eso me gustó mucho y yo creo que usted predicó hace 2 domingos sobre el cuidado del pastor, ¿verdad? ajá, Entonces creo que esto se ajusta totalmente a eso. amén, amén, sí es cierto, No, ayer yo estaba leyendo, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo el versículo, doña Ni, ajá, de que Dios nos va a recompensar a nosotros por cada cosa buena que hagamos para sus reinos. Incluso dice, cuando le demos un vaso de agua fría a un profeta, es algo así. correcto, sí, correcto, Entonces, yo sé que no estamos tal vez como para tener una habitación en nuestros hogares y ofrecerla a otra persona como ella, ¿verdad? Porque se ve que era de recursos para poder invertir en una habitación. sí, Pero sí podemos hacer muchas cosas también, claro, muy prácticas para poder ayudar a los siervos de Dios. Cuando piden oración, cuando necesitan un mandado, cuando necesitan una cita que tal vez uno la puede sacar o conocemos a algún doctor, alimentos, o sea, hay demasiadas formas de ayudar a los siervos de Dios. amén, Eh, eh, Mensajes de WhatsApp, mensajes de ánimo, cartas, o sea, un montón de cosas. Entonces, yo no entiendo por qué Dios nos quiere recompensar. Realmente eso es más, es que me habla del corazón tan generoso que tiene Dios. La verdad no debería, pero Él dice que nos va a recompensar aún por esas cosas. amén, qué bonito, sí, exactamente. Cristina, Sí, que es enseñanza de compartir con otros lo que Dios nos da, porque sí, ella, digamos, fue a Eliseo, a un profeta de Dios, pero a todas las personas, como dice un versículo, más a los hermanos de la fe. Entonces, ujú, compartir con el necesitado lo que Dios nos da trae bendición. amén, correcto, en realidad Dios nos usa, ¿verdad? Para cuidar tanto a los necesitados como a los siervos de Dios. Dios nos usa y esto glorifica a Dios. Es una forma de Dios de hacer su obra a través de los instrumentos que Él tenga y que se dispongan a ser usados por Él. Entonces, versículo 11. Bueno, ese versículo 8 al 10 puse, la tsunamita le quiere hacer un aposento a Eliseo. Del versículo 11 al 17, Eliseo entonces,
eh, por medio de, bueno, él le pregunta a la tsunamita que qué es lo que quiere, porque ve que ella le está dando mucha atención. Entonces, ¿qué sucede? Eliseo siempre le dice, Eliseo le dice que dentro de un año tendrá un hijo de ella en sus manos. Correcto, correcto, sí. ¿Quién fue el que le dijo a Eliseo que ella no tenía hijos? Giesi. Él. Giesi. Sí, exactamente. Eso es algo bueno que Giesi hizo, ¿verdad? Porque Eliseo le pregunta a ella que qué quiere que haga por ella, ¿verdad? Pero ella le dice que ella vive en su tierra, pero no le pide nada, ella. Pide nada. No pide nada, pero Giesi da esta idea o le da esta información a Eliseo, y entonces cuando Eliseo le dice que dentro de un año ella va a tener un hijo, y cuando él le dijo esto a ella, ¿qué pensó ella? Según el Que se versículo. estaba burlando. Ah, es correcto, sí. Pero ¿qué pasó según el versículo 17? Que nació el bebé. Exacto, en el tiempo que el profeta dijo, ¿verdad? Ujú. Entonces se cumplió la palabra de Dios. Del versículo 18, bueno, ¿cómo era el esposo de esta tsunamita? Viejo. Exacto. Del versículo 18 al 23, ¿qué le pasa al niño? Y ahí le da un dolor de cabeza. Bueno, como que ya estaba grande, creo yo, porque Sí, se iba a trabajar como con el, bueno, se iba a ayudarle a papá, no sé, y como que le dio un dolor de cabeza y se puso mal. Entonces él mandó a un criado a que se lo llevara donde la mamá y la mamá, bueno, bueno, no sé, le dice al esposo que le, que le provea para ir a buscar a Eliseo. correcto. Así es. ¿Y Pero a se qué? le muere, dijo, ¿ah? Sí, exactamente, se le muere. ¿Y a qué Ujú. hora se muere? Según el versículo 20. Al mediodía. Correcto. Entonces, ella, ¿dónde puso al niño? Según el versículo 21. En la cama de Eliseo. Exacto. ¿Y cómo le llaman a Eliseo ahí en el versículo 21? El, Hombre de Dios. bueno, aquí, Exactamente, hombre de Dios, o en la Reina Valera le llama varón de Dios. Varón de Dios. Sí, que es lo mismo. Sí. Entonces, versículo 22, ella llama a quién para, para ir donde el hombre de Dios. mm, El esposo. Ajá, exactamente. Y entonces ella quiere ir, otra vez le llaman a Eliseo. ¿Cómo le llaman en el versículo 22? varón de Dios. Varón de Dios o hombre de Dios, exactamente. Entonces, el esposo se extrañó, ya que no era un día de una fiesta de Israel, pero ella le dice, ¿cuál es la respuesta que ella le da? En el versículo 23. Paz. Exactamente. Eh, Vieras que cuando ajá, leí esto, ajá, sí. porque él le dice, no es luna nueva, no Ujú, es día de reposo, ujú, ¿verdad? Entonces, ujú, qué bonito porque ella le dijo, quédate en paz. Es decir, sí, bueno, lo que yo pensé, ¿verdad? Como ujú, que para llegar a Dios, para ujú. buscar de Dios, no importa la hora, el día, donde Amén. estemos, nada, Dios nos va a escuchar. Es Mm, cierto, es cierto. No, no tenemos que esperar hasta el domingo, ujú. ¿verdad? Sí, exacto. Estos versículos de 18 al 23 le puse, el niño muere. Versículo 24 al 28. Don Johnny, ¿qué piensa usted que significa cuando le dijo paz? Según la traducción aquí es no importa, como que le contestó el esposo, no importa. Pero ¿cómo Sí, lo gusta? No, sí, más bien, como más bien. que esté tranquilo, no se preocupe. No Eh, moleste. no, 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 más bien, yo creo que el pensamiento de ella era no decirle a nadie el problema, sino al varón de Dios. Ujú. Por lo que sigue diciendo, ¿verdad? Porque dice que Yo creo que eh, ella tenía fe en que lo iba a resucitar, ¿verdad? Ya había seguro, pasado con Elías, entonces seguro ella ya tenía información y es un acto de fe para mí, no sé.
Sí, sí, A, claro que sí. a la traducción tica significa quite, quite, no moleste. No, 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 no. Eh, para mí es, esté tranquilo, pero dentro de ella voy a buscar la solución en quien me lo puede solucionar, que en este caso, ¿quién era? Eliseo. Doña Irene, Exacto, sí. es Ujú, que, digamos, estaban todas las ofrendas que vimos en Levítico. Muchas de las sí, ofrendas eran obligatorias y eran también por temporadas de las cosechas, sí, ¿verdad? ajá, Holocaustos o expiación y esas cosas, pero habían unas que eran de paz. Esas ujú, ofrendas de paz o los votos eran voluntarios y era porque usted quería ir a darle, o las de gracias, usted ujú, le quería honrar a Dios, acercarse a Dios, de su corazón nacía que hoy usted quería llegar y darle algo especial a Dios. ujú, Entonces, como no era días de reposo, ni luna nueva, ni esas cosas obligatorias, a ujú. ella lo que se le ocurrió fue, di, no, quiero hacer algo para Dios, pero es una ofrenda de paz y usualmente eran para expresar gratitud y comunión con Dios, Sí, aunque ella no dice que va a ofrecer algo, ¿verdad? ¿no? Sino lo único que dice es que ella quiere ir donde el varón de Dios. Entonces, ella lo que está buscando es, siente en el corazón y tiene fe de que el varón de Dios va a darle la solución. Fue Mm, movida por fe, entonces. Ajá. ¿Cómo le llaman a Eliseo en el versículo 25? varón de Dios. Otra vez, ¿verdad? El Estaba que, muy largo, hermano, ahí, digamos, el trayecto que ella tenía que ir hasta donde estaba, bueno, en el Monte Carmelo, dice, bueno, no sé dónde estaba, que sería muy larga la distancia. alguito, alguito. Sí, Ajá. sí, sí. No, no estaba muy cerca, tampoco. Ujú. Este, vamos a ver, según el versículo 24, ¿qué le dice al criado ella? Y hay Que que no, alimentar. que no se detenga. Que no se Ajá. detenga, exactamente. ¿Dónde está el varón de Dios? Versículo 25. En el Monte Carmelo. Correcto. ¿Cómo se le llama otra vez a Eliseo? Varón de Dios. Así es. Entonces ella lo vio él la vio de lejos y entonces, ¿qué le dice Eliseo al criado? Que le fuera a hacer unas preguntas. Sí, pero Bueno, primero, que fuera donde ella. primero en el versículo 25, ¿qué le dice? El criado le dice que ahí viene la tsunamita. Sí, sí, Eliseo le dice al criado, mira, allá viene la tsunamita, ¿verdad? Eso es. Ujú. Ah, es Eliseo. Sí, Eliseo dice, Ah, sí. el hombre de Dios la vio a lo lejos y dijo a Giesi, su criado, mira, allá viene la tsunamita, sí. Entonces, versículo 26, ahí él le manda al criado a hacer algo. ¿Qué es? Que la reciba. Que Bueno, corra y que que le corra, diga que si te va bien a ti, le va bien a su marido o le va bien al niño, sí, tres preguntas, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué responde ella? que Bien. está bien. Es por eso que yo pienso que al responderle al esposo aquello, era porque ella no quería contar su problema a nadie, sino solo al que ella pensaba que le iba a solucionar. Sí, Cristina. Sí, mira que yo vi eso también porque ella, vea, cuando uno está pasando alguna situación, pueden llegar personas a darle ánimo, a decirle, a querer consolar, pero solo Dios sabe que, cómo siente uno adentro, solo Dios sabe por qué está pasando eso, solo Dios sabe la solución de eso. Sí. Entonces yo veo a ella como aferrada, aferrada a Dios, que yo no necesito aquí, usted no sabe qué está pasando ni me va a poder ayudar, Ujú. es solo Dios. Sí. Entonces me gusta eso, aferrarnos a Dios, ¿verdad? Exacto. No es que Sí. uno va a despreciar el ánimo de otro, pero es que solo Dios sabe el propósito que hay en esto, lo que está pasando. Entonces me gusta porque ella está aferrada a Eliseo y va hacia allá. Sí, es verdad. Y yo veo, bueno, para mí me queda una lección y es
que no tenemos que decirle nuestros problemas a cualquier persona, Sí, ¿verdad? Y que decirle, porque es como una muletilla, ¿cómo está? Ah, bien, bien, ¿y usted? Es como una muletilla, ¿verdad? Pero ella usa eso aquí. Pero realmente estaban las cosas bien, No. ¿no? ¿Verdad? Pero Mm, no estaba mal que ella dijera esto, porque ella estaba buscando una verdadera solución, ¿ve? sí. Y ya. no solo dar información, ¿sí? Entonces, y cuando ella llegó a donde estaba el liceo, ¿cómo se le llama otra vez al liceo? Varón de Dios. Correcto. Y ella lo abrazó, se abrazó de sus pies. Ujú. ¿Y qué hizo Giesi? Quería quitarlas, mas ella se aferró. Ajá. ¿Y qué Uy, hizo? Ajá, Cristina. perdón. Que ese versículo también, qué lindo, a mí hasta que yo sentía, porque él la quiso quitar, pero él, ¿verdad? Eliseo le dice que no, que la deje, ¿verdad? Ujú. Me gusta porque vemos, ¿por cuál versículo vamos? El 3, El 26. 27. 20. 27. 7. Ujú. Ah, sí, 27. Ah, bueno, sí, bueno, es que yo iba a decir del 30 pero voy a decir del 27 Ajá. que a veces digamos que uno está angustiado, entonces pueden haber personas que nos quieren decir cosas como para que nos apartemos de Dios. ¿Ves? Ujú. ¿Ves? ¿Ves? Ese Dios, vamos allá. Ujú. Esto, quitarla a ella de ahí, pero me gusta que Eliseo le dice, no, porque su alma está angustiada, déjala, ¿verdad? Entonces, Ujú. eh, qué bonito es que cuando un hermano está pasando algo así, que si llora, que si está angustiado, ¿verdad? Ujú. Dejarlo que llore, que se desahogue Sí, sí. y no tratar como de más bien como desanimarlo. Sí, de hecho con Jesús pasó, cuando llegaron Sí. a los niños, los discípulos los apartaban y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque tales es el reino de los cielos. Mm, Otras personas enfermas las apartaban, como, ujú, pero Jesús decía, no, no, venga, ¿verdad? sí. Entonces, A eh, mí, sí, Walter. a mí me trae el recuerdo con Jesús, cuando María le ungió los pies sí, fue con el perfume, o fue que le Ujú. lavó los pies y se los secó con el cabello, Sí, sí, ¿verdad? bueno. Porque esa Sí. mujer estaba angustiada también. Bueno, ok, es que aquí volvemos otra vez a aquella. ¿Mm? Eran las lágrimas. Sí, pero son dos mujeres diferentes. Ah, Sí, La de las lágrimas que le lavó los pies a Jesús, la es Biblia diferente sí, a la otra, sí. sí, Esa exactamente, pero le el que me, llama mujer pecadora. En Estamos sí, cambio, igual. sí, en cambio, la que ungió los pies de Jesús, bueno, no que le ungió los pies, sino que le derramó el perfume, y Ujú. creo que fue desde la cabeza, Todo su- era María, la hermana de Lázaro, Ujú. ¿ok? Son dos mujeres diferentes, pero las dos se quedan a los pies de Jesús, eso sí. Ujú. eso, cuando uno está angustiado y necesita un consuelo, nos enseña que pues lo encontramos cuando venimos a los pies de Cristo, Amén. Así es, ¿verdad? Que es el claro. que nos consuela. Ujú. Eso estaba viendo acá, esta tsunamita que se asió de los pies de Eliseo, Ujú. pidiéndole socorro, pidiéndole que le ayudase porque ella en sus adentros quería que pues le sanase al hijo, que Sí. ya se le había muerto. Ujú.
¿verdad? Entonces, es bastante ahí esa similitud, ¿verdad? Con Jesús, a cómo la tsunamita viene y se le tira a los pies de Eliseo. Ujú, Y cosa que no vemos de, no sé, de adorarle a ningún... Bueno, aquí estaba en el Antiguo Testamento, me imagino que todavía no había de no se hablaba de que debemos de arrodillarnos o, delante de un ángel o un hombre o algo así, sino únicamente delante de Dios, ujú, ¿verdad? En este caso, esta mujer se les tira a los pies a Eliseo, ujú. Pero, que ujú, perdón, pero, ok, a ujú, veces a los profetas, a veces como a Eliseo mismo, cuando reconocieron que él tenía el mismo poder que Elías, los profetas se postraron delante de él, pero no era para adorarle, ¿ve? Y inclusive a veces se postraban delante de un rey, pero no es para adorarle. En el Antiguo Testamento también se prohíbe adorar profetas, ángeles, reyes. A ninguno de ellos se le puede adorar. Lo que ella está haciendo aquí no es adorándole, es pidiéndole No, ayuda. Es pidiéndole ujú, ayuda, ve, nada más. Eso sí se sí, podía hacer. Ujú, ujú. ¿Me entiende, Walter? sí, señor, sí, me quedó claro. Ok, amén. Entonces, aquí para mí le puse un uno a Giesi, porque siento que es un error inconsciente, un error que hasta los discípulos cometían, ¿verdad? Pero, hermanos, nuestras vidas pueden ser caracterizadas por constantes errores. Y yo sé que todos tenemos errores, pero hay personas que solo cometer errores constantemente, constantemente. Y eso podría decir, en mis propias palabras, que puede dar mala espina. Eso debe cambiar, eso debe cambiar. Vamos a ver, cualquiera puede cometer un error y todos lo cometemos, pero en el caso de Giesi, vamos a ver si sigue cometiendo pequeñitos errores, inconscientes, inocentes, que quizás al final nos dicen lo que había más hondo en su corazón. Entonces, que nuestros errores no sean como lo De que, mala fe, sí, de mala fe y sí, porque nuestro corazón está mal. Ojalá que no sea sí, así. Porque los discípulos sí, cometían errores una y otra vez, pero su corazón estaba bien, porque realmente querían hacer la voluntad de Dios, nada más que no sabían cómo, y no tenían el Espíritu Santo y tenían que cambiar su modo de pensar al modo que Cristo les estaba enseñando. Pero en ujú. el caso de Giesi, vamos a ver que Sí, nos es que puede. Ajá. ahí uno puede, digamos, puede cometer el error en que uno lo hace por falta de conocimiento. Ujú, La otra parte es que usted sabiendo lo hace es y es correcto, de mala fe, correcto. ¿verdad? Sí, en el caso de Giesi, aquí no parece que sea con mala fe, sino que él piensa que es lo mejor, pero resulta que ya no, está equivocado, puesto que Eliseo lo corrige y Dios no le ha revelado a Eliseo lo que le pasa a ella, que es algo que casi siempre Dios le revelaba a los profetas lo que estaba pasando. En este caso, Dios todavía no se lo había revelado a él. Y quizás era porque Dios quería que la mujer sacara lo que había en su corazón, porque desde el principio ella le dijo a Eliseo, no hagas burla de mí. Y ahora pasa eso, le nace el hijo y muere, entonces ella tiene como una espina, pero es que yo le dije, pues, mejor seguro pensaba, mejor no me lo hubiera dado. ¿Para qué quería un hijo si me iba a morir así? Digo yo que podría estar pensando en eso. Porque, y quizás por eso Dios no le reveló en ese momento a Eliseo lo que le pasaba a ella, para que ella fuera la que le dijera y así ella sacara lo que había dentro de su corazón, que es una forma en que podemos sacar nuestros males, angustias y congojas, contándosela, bueno, a Dios o a veces a un siervo de Dios que nos pueda ayudar, ¿verdad? Pero primero siempre a Dios. Porque dice en el versículo 28, ¿qué dice el versículo 28? sí, le-
que hace, digamos, las preguntas. ¿Pedí yo hijo a mi Señor? No. Dije yo que no te burlaras de mí. Exactamente, ve. Entonces, me parece que por eso Dios no le había revelado a Eliseo lo que le pasaba a ella, para que ella pudiera sacar eso de su corazón, porque eso seguro era lo que la tenía, además de que el niño había muerto, eso estaba en su corazón y necesitaba sacarlo. Era necesario sacar eso. Versículo, entonces por eso le puse ahí, del 24 al 28, la tsunamita le cuenta a Eliseo la muerte del niño. Versículo 29 al 31. Eliseo Re- manda a Giesi a hacer algo. Sí, Walter. Es interesante, ¿verdad? Que, bueno, ahí Eliseo responde, bueno, que Dios nos le había revelado lo que le había pasado. Ujú. Es un lapso corto, digamos, porque al ratito, digamos, él ya comprende y ya Dios más bien le revela lo que ha de hacer. Ujú. Sí, Pero correcto. es interesante porque, ya imagínense, ¿verdad? Cómo la potestad de Dios, la soberanía donde Él, a quien le da el conocimiento y a quien quiere y al que no quiere, en todo momento o por tiempo, o sea, la manera como Dios quiera hablarle a sus profetas también. Sí, exacto. Así es. Y aquí vemos que este y le da un mandado a Giesi. ¿Cuál era el mandado? ¿Qué es lo que Giesi? Ah, bueno, este, contestemos a esto y luego escuchamos a Cristina. ¿Cuál es el mandado que le da Eliseo a Giesi? ¿Qué tiene que hacer Giesi? Ponerle el báculo sobre el niño. Exacto. Entonces tenía que irse de ahí, de Monte Carmelo hasta la casa de la tsunamita, llegar al cuarto donde estaba el niño, poner el báculo. Entonces, ¿cuál era la intención de Eliseo? ¿Qué, qué, qué- que con eso, qué le podría suceder al niño? Resucitar. Correcto. Cristina, díganos, ¿qué nos quiere Sí, decir? en el 30 que cuando dice, la madre del niño dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Me hizo recordar a Jacob cuando se agarra el ángel y que no lo suelta hasta que lo bendiga, que no lo suelta hasta que lo bendiga. Amén. Entonces me hizo recordar eso. Ella vio que mandó al criado, pero ella quería que fuera él, digamos, Ujú, que fuera, ella se aferró a Dios, que, ujú, que, que Dios me va a bendecir. Yo no ujú, pedí mi hijo, pero si me lo dio, él me lo devuelve. Siento ujú. casi como que me acordé de Jacob con el ángel, cuando yo veo que ella dice que ella no se va a apartar de él, entonces Eliseo tuvo que ir a la casa de ella. Correcto. Amén. ¿Y cuál es la respuesta, después de que Giesi hace eso, cuál es la respuesta cuando regresa que le da Eliseo? Giesi a Eliseo. Que el niño no se despertó. Ujú. Segunda cosa que me da mala espina con Giesi. Tengo una pregunta. Sí, claro. En este caso, yo entendí así, que Dios le está acordando a Eliseo lo que él pidió, es lo que yo siento ahí, no sé si estoy equivocada. O sea, la señora le está diciendo a él, acuérdate lo que tú pediste, o sea, me pediste algo, tienes que cumplir con lo que me pediste. Pienso yo, no sé si estoy equivocada, porque fue lo que él le pidió a Elías, ¿no? O sea, ella lo que le está reclamando a Eliseo es que Eliseo le dijo a ella que ella tendría un hijo. No, me refiero, perdón, me Ah, refiero ok. cuando la madre del niño le dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me aparte de usted. Es más o menos lo mismo que le dijo él a Elías, ¿no? Bueno, sí, tiene razón. Entonces Correcto. siento que ella le recordó como diciéndole, ¿te acuerdas lo que pediste? O sea, tú Ajá. pediste esto, entonces no puedes mandar a otro a hacerle tu trabajo. Está bonito, está muy bueno. Sí, sí, sí. Siento yo, no sé si estoy Sí, equivocada, pero de siento que ahí segura, le recordó. sí, seguro hizo un clic, claro, en Mm, Eliseo. Mira, yo también insistí a Elías. Muy bueno, sí, muy buena ujú. conexión, claro que sí. Bien, entonces, aquí, para mí, con Giesi, es la segunda espina que me hace, ¿qué está pasando con él, verdad? ¿Qué está pasando? Ya es la segunda vez que algo no le sale. Bien, Ujú.
Entonces ahí le puse, versículo 29 al 31, Eliseo envía a Giesi y el niño no despierta. Versículo 32 al 37. Entonces, ¿qué hace Eliseo con el niño? Lo Les resucita. da la paz. Lo resucita, exactamente. Ujú. Entonces se soluciona la situación, ¿verdad? Eh, ella se posa a los pies de él y toma a su hijo y sale. Repito, no lo está adorando. Nada más es una forma, un saludo de humildad, de reconocimiento al siervo de Dios. Ujú. Entonces, del versículo 38 al 41 le dan otro trabajo, Giesi. ¿Qué es el trabajo? Antes de continuar, voy a tenerme un momentito, voy a regresar. Ok, la mujer no tenía un hijo, Dios milagrosamente le dio un hijo. Perdió al hijo Ujú. y Dios lo resucitó. Ok, Dios resuelve las situaciones imposibles. Él tiene el poder para hacerlo. Así puede hacer con nuestra vida, con situaciones en que no tenemos salida. Dios tiene la solución y tiene el poder y debemos de confiar y creerle a Él. Sí, Cristina. Amén. Sí, que dice que cuando Eliseo entró a la casa, cerró la puerta y oró al Señor, ¿verdad? Amén. Qué bonito. Él no llega ahí que como Dios le ha dado poder para milagros. Él no Ujú. llegó ahí, bueno, voy a resucitarlo, no, él ora a Dios, le pide a Amén. Dios la ayuda. Tam- Amén. También, Exactamente. también, hermano, ahí cuando cerró la puerta, bueno, se me viene a la mente cuando Jesús entró a, bueno, bueno, no sé, yo creo que era la niña que estaba muerta. La hija Sí, de Jairo, es cierto, hizo igual. dice que cerró la puerta y entonces aquí varios de estos Ujú. milagros a mí me Ajá. recuerdan al Señor, digamos, cuando resucitó, cuando le da de comer. Bueno, Sí. me recuerda mucho, ¿verdad? Lo que el Señor vino a hacer. Amén. Así es. Y tú cuando ores, cierra la puerta y Mm, ora a tu Padre que está en secreto. te Y tu creo. Padre que está en secreto, te recompensará en público. Y el Mm, mensaje que Cristo nos quiere dar ahí es que nosotros debemos de orar a Dios, ¿verdad? Él reprochó las oraciones públicas de los fariseos porque lo hacían para que los hombres lo vieran. ujú, No que orar en público sea malo, no, Jesús mismo oró en público, pero ya sea que se haga en público o se haga en privado, debe ser a Dios, para Dios, y no para mostrar orgullo. Mire cuánto oro yo, ¿ok? amén. Entonces, eso me recuerda también eso que hizo el profeta. Entonces, ¿cuál fue el otro trabajo que le dieron a Giesi? Según el versículo 38. Que cocinara. Fue. Ajá, exacto, sí, que cocinara qué. Un guisado, Es Ajá. correcto, ok. ¿Y qué pasó? Y recogió ahí una hierba que no era buena. Eso estaba, ya que Ajá, se iban, ajá. Pero ¿quién recogió la hierba? otra persona Otra persona. Pero recogió como unas y- calabacillas eran. sí, pero ¿quién estaba a cargo de la cocina en ese momento? Y es sí, Es, Ok. ujú. ¿Y cómo salió la sopa o el potaje? ¿Cómo salió? malo. Malo, ¿verdad? Otra espinita para Gies. Ya lleva tres cositas que me dan mala espina. La sopa le salió mal. ¿Quién resolvió el asunto? el, Eliseo, ¿Cómo lo resolvió? Según el versículo 41. con harina. Exacto. Y entonces ya todos pudieron comer y no había nada malo en la olla. Esa Amén. que decía, hay muerte en esa olla, ¿a qué se refiere? Veneno. Mm. Estaba envenenada. Sí. Imagínate. Sí. Y ahí ahí el responsable es el cocinero. Y el No lo cocinero, pudieron ¿quién sí. era el cocinero ahí? y es sí, Qué mala fama se está dando Jesse, ¿verdad? Pero el que Y salió a recoger era otro. es correcto, pero la que estaba a cargo de la cocinada era él. Y lo hizo con mala intención. No, no, pero él debió haber
filtrado lo que se iba a echar en esa olla y no permitir que echaran cualquier cosa. Cometió un error el que recogió lo malo, pero el que estaba a cargo era Giesi, y Giesi debió haber dicho, bueno, examinemos que lo que vamos a echar esté bien, pero no lo examinaron y cayó mal, se puso mal ese potaje, y claro que fue otro hombre, pero el responsable era Giesi, porque a él fue que Eliseo le dijo que hiciera ese potaje. mm. Bien, versículo 42 al 44. ¿Qué sucede? Bueno, Le antes, llega provisión, perdón, ¿le llega qué? provisión. Correcto, le llega provisión. Muy bien, excelente. En el versículo 40 otra vez llaman a Eliseo, varón de Dios. En el versículo 42 también le llaman así. Y mm, ¿qué le dice el varón de Dios? Vamos a ver. A sus sirvientes en el versículo 43. O sea, Giesi. Que le diera a la gente de comer, ¿Y qué responde Giesi? que todos van a comer y va a sobrar, pero él le No, dice que cómo le va a dar de comer a tanta gente. es Ujú, correcto. ujú. Otra cosita mala de Giesi, aunque los discípulos lo hacían y lo hicieron, ¿verdad? Pero en el caso de Giesi es que, no sé, estás llevando una constante de error tras error. Es una constante. De Eh, duda, no confía mucho en lo que Dios dice. sí, y es una constante en el sentido de que ya está haciendo algo, las cosas no le están saliendo. Y, Ujú. y no debería ser la constante de las personas. Y más él, imagínense, a la par de Eliseo, viendo Sí, todos los milagros que Eliseo hace, las posibilidades que él tenía, como usted me contó, Cristina, con respecto a Eliseo, que él pudo haber sido el sucesor de Eliseo. es Imagínense, cierto, a la par de ese gran profeta. es cierto, es cierto. Muy bien, entonces, ¿qué pasó entonces según el versículo 44? Comieron y sobró, igual que nuestro Señor cuando bendijo el pan y los peces. Correcto. Sí, ahí Eh, se cumple la palabra de Dios. Otra vez. así es. Entonces, Amén. del versículo 42 al 44 le puse, se cumple la palabra de Dios dada por Eliseo. Así es Amén. como terminamos el capítulo 4. Hay varias lecciones ahí para nuestra vida. Ahora seguimos con el capítulo 5. Vamos a ver. Un momentito. Escucha, Ahora sí. Ujú, díganos, Paola. es que digamos, si es que para mí también me hace recordar mucho a Judas. Es una persona que está en el ministerio muy cerca del siervo de Dios, Ujú, está siempre al tanto de todo, ve milagros a cada rato, pero su corazón está mal, su corazón está lleno, o sea, está en todo, pero al mismo tiempo vamos a ver más adelante todo lo que le pasa. Pero es ujú, como Judas en el ministerio de esas personas que están en las cosas del Señor, ujú, donde pueden ver la obra de Dios, el Espíritu Santo, los milagros y un montón de cosas, y ujú, realmente no son creyentes. ujú, Al final, con lo que pasa con él, ujú. recuerda mucho a Judas, porque la codilla le gana, y a Sí. Judas se le ganó también. Inter- Entonces, ujú, este, qué lástima, porque yo quiero y deseo que todas las personas que estén en la iglesia sean creyentes y que hagan o sea, que amen a Dios con toda su alma, su mente, su corazón y sus fuerzas, más allá de cualquier premio terrenal o recompensa terrenal que tengamos aquí en la tierra. ujú. Pero no, o sea, hay gente que va a estar con nosotros y nunca los vamos o sea, como que ellos nunca se van a decir por Jesús, Sí, uno nunca nos vamos a dar cuenta. es cierto, sí. Nos parecemos, o sea, mucha gente se parece como el trigo y la cizaña. Y Ujú, él podía andar con los amigos del liceo, con los profetas, él veía todo este tipo de milagros y aún así ujú. no tenía un corazón como él lo tenía cuando andaba detrás de Elías. Correcto, correcto. Así es. Es buena.
comparación. ¿Cómo le llamaron al capítulo 5? Eliseo y Naamán. Ok, muy bien, Eliseo sana a Naamán. muy bien, Por la palabra de Eliseo, Naamán fue sanado de la lepra. muy bien, Naamán es sanado de la lepra. muy bien. Yo, yo puse Naamán es sanado. Luis Fernando. Naamán y Eliseo. Ah, sí, ya lo dijo, sí. Ok, del versículo 1 al 5 nos habla de quién. De una muchacha. No, pero Bueno, no, de de, Naamán y de el rey nada, de Arán. correcto. Vean que encontré, bueno, del versículo 1 al 3 agarré, vamos a ver cuántas cosas, 6 cosas de Naamán. Ujú, 1, capitán. 2, gran hombre. ujú, 3, de alta estima. 4, victorias de Dios por medio de él. sí, 5, guerrero valiente. 6, leproso. sí, Entonces puse una LPV, seamos lo mejor para Dios y que Dios solucione nuestros peros, porque todo esto lo tenía, pero era leproso, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que una persona leprosa fuera el capitán del ejército? ¿Cómo podemos acomodar eso? ¿O cómo podemos entender eso si los leprosos tenían que ser excluidos? Que Él No, no está no, 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 no fue que lo acaba de contagiar, se acaba de enfermar de lepra. bueno, no dice. Es que la ley era para los israelitas y él no era israelita. Correcto. ¿Cuál es la pregunta? Sí, que por qué él siendo leproso podía ser el capitán del ejército. Porque era capitán del ejército de Siria o de los arameos, no de ujú, Israel. Y esa ley de los leprosos era para los israelitas. ujú, Pero ¿cuál es la pregunta? No entendí. La pregunta era que cómo es que Naamán siendo leproso era capitán Ah, del ejército. sí, 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 gracias. sí, con mucho gusto. ujú, Entonces, de ahí del 1 al 5 puse Naamán era leproso. ujú. Versículo 4 al 6. Bueno, ok, pero ahí en esos versículos del 1 al 3 eh, habla de otro personaje muy importante. ¿Quién es? La muchacha cautiva, Es un correcto. ejemplo de evangelismo y qué lindo que lo nombre la Biblia, ¿no? No sabemos quién era, nada más hizo una gran labor. Llevó Amén. a ese hombre a los pies de Cristo. O sea, fue el Espíritu Santo, pero Ujú. me gusta la actitud de ella porque era cautiva. Entonces, imagínense, no creo que haya llevado una buena vida. Sí, qué bueno, ¿verdad? Testificando. Amén. Cristina. Sí, sí, yo también vi eso porque, digo yo, ella estaba ahí, esclava. ¿Cuántas personas les pasa algo y le dan la espalda a Dios? Ujú. Ella a pesar, y era una muchacha, era joven, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. por más razón, no le da la espalda a Dios, sigue Ujú, con en Dios ujú. y es una bendición en la casa de esa gente, ¿verdad? Porque, sí, como dice el hermano, testifica del poder de Dios a ellos. Amén. Igual. Entonces, la enseñanza es que donde estemos, estamos testificando del poder de Dios a las personas que nos rodean. Amén. Así debe ser. Así hizo Daniel y los 3 amigos. Estaban en cautiverio y ahí se convirtieron en siervos de Dios intachables, ¿verdad? Inclusive la iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos por causa de la persecución de Esteban, a todo lugar donde iban, ¿qué hacían? Oraban, Sí, pero sí, testificaban. testificaban, predicaban el evangelio. ¿Verdad? Los que fueron esparcidos por causa de la persecución de Esteban se fueron de Jerusalén para otras partes y iban predicando donde iban, ¿verdad? Entonces, estaban huyendo por persecución, pero ellos siguieron, más bien, eso los activó para servir porque Dios les había dicho que fueran desde Jerusalén por medio de Jesús. Jesús les dijo que fueran testigos hasta el último de la tierra y se habían quedado ahí en Jerusalén. Entonces, eso fue una forma en que Dios los activó sacándolos, ¿verdad?
Dicen que las iglesias deben crecer horizontalmente. En otras palabras, extendiéndose, empezando otras iglesias, enviando a otras personas que Dios envía y que la iglesia los apoye y que vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Versículo 4 al 6, Naamán va a Israel para sanar de su lepra, pero ¿cómo es que sucede eso? Él va y habla con el rey. ¿Qué hace el rey de los sirios o de los arameos? Eh, Le da una carta o envía una carta por medio de Naamán ¿a quién? Ahora, ¿Perdón? Sí. Al rey de Israel. rey Al de rey. Israel. Sí, exactamente. ¿Y cómo lo interpreta el rey de Israel según el versículo 7? ¿Acaso soy yo Dios para sanarle? Exactamente. ¿De qué se está olvidando el rey de Israel? Del profeta. Le Del había- profeta, exactamente. Y eso es lo que le reprocha Eliseo en el versículo 8. Al oír Eliseo, ¿el qué? ¿El qué? Eliseo, ¿cómo le llaman ahí? El hombre de Dios. El hombre de ¿verdad? Dios. Vea que es una constante. Hombre de Bueno, Dios, hombre de Dios. Deberíamos de enseñar eso hoy. Hombre de Dios, ¿verdad? A cada rato aparece eso. Es un buen mensaje para nosotros y que debemos de atesorarlo. amén. Le dice al rey, ¿qué le dice al rey de Israel? Que porque había rasgado sus vestidos. Ajá, ¿qué más? Que venga, y le dice que venga él a mí ahora. Sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Amén. Muy bien. Mientras que el rey de Israel había enviado a mensajeros a Ecrón para consultar a Baalzebú, Mm. este sirio va a Israel a buscar al verdadero profeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Naamán? Según el versículo 9. El 9. Fue a la casa de él y se paró en la... Exacto, de la casa. Ahora, Mm. quiero que tomemos en cuenta todo lo que él llevaba. Según el versículo 5, ¿qué llevaba? Seguro para el profeta de Dios. 340 kilos de plata, 6,000 ciclos, Ajá, 68,4 kilos de oro ajá. y 10 mudas de ropa. Mucho, eso era mucho, ¿verdad? Imagínense. Mm. Y ahí, 340 kilos es un montón, tiene que ser una carreta grandísima, ¿verdad? Y era de plata, ¿verdad? Del metal de la plata. Y 68 kilos, casi es como un saco de cemento, este, de oro. Y 10 mudas de ropa. Muy bien, todo eso lo llevaba ahí Eliseo. Se para al frente de la casa, perdón, Naamán lo llevaba para seguro dárselo al profeta de Dios. Y entonces, según el versículo 10, ¿cómo hace Naamán la obra? Según el versículo 10, nada más el 10. Eliseo le manda un mensaje y le dice que lo que tiene que hacer, pero nada más se siente mal porque él pensó que lo iba a recibir por el grado que él tenía. Ajá, Entonces, exactamente. tiene un poco de orgullo, ¿ah? Sí. Ah, Y sí, no, no, siga. ¿Y qué? ¿no? Entonces tiene un poquito de orgullo y no le gusta como se lo dice. Entonces, hey, eso también me recuerda a mí, a nosotros. De pronto queremos las cosas de cierta manera, pero Dios responde de otras. Amén. Y Así nosotros, es. y nosotros siempre tenemos algún rastro del viejo hombre siempre ahí dando vueltas de orgullo, de machismo, de todo eso. Entonces, yo me identifico con Amán, así. Me hubiera gustado que saliera Eliseo y me hubiera dicho qué hacer, pero no así, como me trató Como si no fuera nadie. como si no fuera nadie. Correcto. Y así es así es así somos nosotros. Es cierto, es cierto. Pero de ahí, lo que hizo Eliseo era lo que tenía que hacer y punto. Él Amén. no estaba para recibir gente. De hecho, Eliseo es más pueblerino, más de gente que Elías. Elías era para grandes obras. Eliseo como que está así con el populacho. Ujú. Sí. Y aquí le toca a alguien que Dios dice que es grande, aunque es el archienemigo de Israel, Ujú. pero
lo que sigue es interesantísimo. Amén. Mm. Violeta y luego Cristina. Perdón, don Johnny, no sé si yo estoy equivocada, pero es que yo entendí que usted hacía referencia al versículo 10 y ahorita estaban hablando del 11, no el 10, porque en el 10 Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces en el Jordán para que su carne fuera restaurada y sanada de la lepra. Correcto, Ujú. correcto, correcto. Sí, Y eso no se lo esperaba Naamán, ¿verdad? Porque exacto. Naamán quería que, se imaginó que Dios iba a hacer la obra, como decía Luis Fernando, a la manera en que él se lo imaginaba. Pero Dios hace su obra a la manera de él. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿verdad? Y no esperar que Dios haga todo como nosotros nos imaginamos. Cristina, Bueno, perdón. ajá. Luego Walter. Sí, Ajá. sí, que Naamán vivía muy bien, era como adinerado, aparece, pero tenía un problema, la lepra, Ujú, ¿verdad? Entonces, por más importante que sean las personas, bueno, importante o no tan importantes, todos tienen un gran problema que se llama pecado. ujú. Entonces, y solo una persona nos puede sanar, Jesucristo, ¿verdad? El Amén. Hijo de Dios. Entonces, eh, contar a las personas que están a nuestro alrededor que Jesucristo es el único que nos puede transformar y perdonar los pecados, como esa joven. Él tenía todo, pero era leproso. Y Así es. ella le habló de alguien que lo podía sanar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, eso estamos llamados a eso, a decirle a las personas, alguien te puede sanar, Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él murió por ti. Entonces, eso me llama la atención eso, ¿verdad? Qué bonito que, bueno, es que también al mandar también la plata, los ciclos de plata es como comprar el favor de Dios. Las personas están acostumbradas a eso también, a que hago para que Dios a que hago para, si yo doy, Dios me da, ¿no? Entonces, Dios no trabaja así. El favor, Dios nos bendice porque Él quiere, no porque nosotros eh, podamos comprar el favor. ¿Verdad? Entonces, que las personas sepan que no tienen que hacer nada, nada más Amén. acercarse a los pies de Cristo, aceptarlo en su vida, y Él los va a limpiar de toda esa lepra, de todo ese pecado que tenemos. Amén. Así es. Walter. Eh, es increíble cómo el ser humano, ¿verdad? Cuando está necesitado, desea que la cosa le salga como piensa, Ujú, porque este hombre estaba necesitado de sanidad, de que le sanaran ujú, la lepra. Pero vemos acá que, como dice ahí en el versículo 11, ¿verdad? De que él se imaginó que Eliseo eh, pusiera la mano sobre él y clamara a Dios y fuese sanado, ujú, ujú. ¿verdad? Él se lo imaginaba así. Sí, Y, y al ver que no fue así, y se fue enojado, más bien dice, ¿verdad? sí, 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 sí. Y, y esto va al contraste me estoy recordando del centurión romano, Ujú. cuando Jesús consola, cuando le dice a Jesús, no, basta con solo que digas y mi siervo será sano, le dice. Amén. Y, y más bien Jesús, cuando escuchó eso de este hombre, hey, dijo que no había visto otro, eh, Tanta fe en eh, Israel. exactamente. Ujú, Entonces, aquí vemos pues, cómo la fe resalta e influye mucho, ¿verdad? Con solo, y me acuerdo de la mujer que estaba enferma también, que tocó a Jesús el, el 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 borde. vestido y se sanó. Sí,
Ujú, ¿verdad? Que vemos aquí, vemos cómo actúa la fe, ¿verdad? Es ujú. bastante, porque este hombre Naamán no tenía fe, sin más, porque lo que, bueno, al final lo convencieron y obedeció lo que los mismos siervos de él le indicaron que hiciera lo que Eliseo le estaba pidiendo, Amén. solicitando, ¿verdad? Y al Sí, final dice, bueno, sí, sí, voy a ir, dice, y bueno, y al final pues fue sano y yo creo que hasta entonces ya creyó. exacto. Entonces, cuando Dios nos da instrucciones de hacer algo, aunque no sea como a nosotros nos parece, si las seguimos, ¿cuál va a ser el resultado? Bendición. Así es. Entonces, por eso le llama del versículo 11 al 14, Naamán es sanado. Versículo 15 al 19, Tengo una pregunta. claro, díganos, Lisbeth. Hay algo ahí de los, si tiene algo que ver, no sé, los 7 estornudos del niño con las 7 veces que le dice Eliseo que este señor entre el agua. Algo tiene que ver ese número, el 7, ¿no? O es simplemente un número X. Es que le dice lo Eh, mismo, los siete ujú. estornudos del niño, ¿verdad? Ajá, ¿en qué versículo está? Lo de los estornudos. Ya lo vi, sí. Versículo Y en el 35. 35 y Cuatro se treinta y repite. cinco. Sí. Ujú. Y en Ah, este también, él le dice que se lave 7 veces igual, el sí, número no, 7. Sí. tomando en cuenta toda la Biblia, Ujú. por lo general, el número 7 nos da un mensaje de perfección, de completo. Ya. Por eso Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día, ¿ve? Ajá. Entonces, habla aquí de eso, habla en Apocalipsis 2 y 3 de las 7 iglesias. De hecho, Ujú. En el libro Apocalipsis, hay varios siete. Hasta habla de los 7 espíritus de Dios, que Ujú. representan al Espíritu Santo en toda su plenitud. Porque Ujú. en Isaías 11:2 habla que sobre Jesús reposaría el Espíritu de Jehová y empieza a hablar, da 7 nombres al Espíritu Santo. Entonces, generalmente en la Biblia el número 7 representa plenitud, perfección. Sí, Ujú. sí, Ok, ok, gracias. con mucho gusto. Ahora, del versículo 15 al 19, bueno, otra vez en el 15 vuelven a llamar a Naamán, perdón, a Eliseo, hombre de Dios. Del versículo 15 al 19, ¿qué le sucede entonces a Naamán el sirio? Que queda No, sano. eh, sí, pero ¿qué le sucede a él del 15 al 19? Eh, Johnny Em, David, ok, perdón. Pri- Johnny David, Primero Cristina. Cristina levantó la mano primero. bueno, es que no la veía aquí, sí. Cristina y luego Johnny David. A ver. bueno, en el 15 me gusta porque vemos que cuando Dios sana a Naamán, él no va y le da la gloria a Eliseo, sino a Dios. Amén, Él reconoce que el poder de Dios y le da la gloria a Dios, ¿verdad? amén. No a Eliseo. Así es. Bonito, excelente, bien ubicado el sirio. Y Este, Johnny David y luego Karen. está bien. Sí. No, yo estoy casi seguro que Naamán fue salvo, porque él dice que no va a dar ahora, no va a rendir tributo a ningún dios, ni a ningún dios falso, ni a nadie más que no sea Dios. Y me parece que eso me indica como que él creyó ya en el Dios de Israel. Amén. Así es. Y Está- Karen. estamos conectados, Ajá, porque ajá. era lo mismo que yo le iba a decir, Ajá, porque desde, digamos, ay, que suena muy feo, era, sí. suena, ¿ustedes oyeron así todo o no? Sí, la oímos, pero hay un ruido, no sabemos qué es, pero ¿será que lo está escuchando también en otro lado, además de su teléfono? No. No, que tal vez pongan mute los que no están hablando. Bueno, si alguien tiene el micrófono prendido, lo pone en silencio y cuando va a hablar, entonces. Ok, ahora sí, hable, hermana.
Sí, que es algo así parecido porque del versículo 1, ahí desde que dice ahí que a él, por medio de él, dice Jehová, dice que, ¿verdad? Que Jehová dice que había dado salvación por medio de él. Es Desde ahí cierto. ve que él como, bueno, desde ahí como que viene, ¿verdad? Y entonces eso yo me lo pensaba, digo yo, todo lo que él era y todo eso y todo lo que pasó y cuando ya aquí es sanado y cómo glorifica a Dios y cómo ¿verdad? Y él exalta su nombre, digo yo, ay, qué Dios más bueno, porque él era ya de Siria, ¿verdad? De otro lado, y Claro. vemos así tantos personajes, ¿verdad? Que están aquí, que han sido salvos, ¿verdad? Por Ujú, creer en el nombre del Señor. Y todavía cuando, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor dice, había, ¿verdad? Y nos refiere aquí a la palabra, ¿verdad? El ujú. Señor Jesús, ¿verdad? Nos dice, ay, mire, yo me alegraba tanto, digo yo, ay, Señor, usted lo está mencionando a él, a la viuda, a esto y el otro, y que cuando se enojaron todos los demás y que querían, más bien apedrear al Señor. Bueno, eso era. Perdón, esa última parte, es que no le entendí esa última parte. ¿Cuándo fue eso? No, que cuando Jesús, Jesús lo menciona, Ah, cuando bueno, sí, a sí, Naamán. sí, que él menciona su nombre y entonces de ahí, por algo está ese nombre ahí, ¿verdad? Muy bien, eso está, que nos dice hermana Karen, está en Lucas 4:27. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Amén. Muy bien, hermana. Y Luis Fernando y alguien más tiene la mano levantada. Ya le digo, Luis Fernando y Violeta. Ujú. Luis, Violeta primero. ok, Violeta. Violeta. Ujú. Sí, para mí la historia de Naamán en resumen nos enseña que Dios actúa siempre y cuando seamos obedientes y no altivos de corazón, ¿verdad? Así Me es. enseña que podemos pedir y recibir misericordia y respuesta de parte de Dios si caminamos de la mano de Él. Amén. Así es. Luis Fernando. Que Naamán es igual a los 10 leprosos, solo uno volvió a dar gracias y el que volvió era extranjero. Correcto. Es cierto. Entonces, Naamán es un tipo especial, un poquitillo orgulloso. Hay algo que no entiendo. Según entiendo lo que había leído de la lepra, en la lepra usted está enfermo, don Johnny, y se le va soltando la carne, los dedos aquí se le va aflojando y se le van cayendo los dientes y no sé qué. Entonces yo no entiendo cómo Naamán era un guerrero, un Sí, guerrero eso me confunde mucho. sí. Cómo era un hombre, como dicen ahí, bien dotado para la guerra. Sí, me imagino que cualquier enfrentamiento lo hubiera debilitado grandemente, pero Ujú. seguro Dios lo tenía con ese plan para, para honra y gloria de él, Amén. de su padre. Eso es. Por eso del versículo 15 al 19 puse, Naamán se convierte al Señor. Johnny, David, y hay quienes más. Está Johnny David, está Cristina y está Violeta. Johnny. No, 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 o sea, en la Biblia no dice qué tan progresado está la lepra en Naamán, pero Ujú, como él era, como parece que está activo en el ejército ujú, y todo eso me hace pensar que tal vez él estaba empezando con la lepra, tal vez pienso yo, y por ujú. eso es que buscó ayuda para ya, bueno, obviamente en cualquier estado buscaría ayuda, ¿verdad? Pero pienso que tal vez estaba empezando y que por eso todavía él estaba así como funcionando, digamos, en Correcto. esos lugares. Pienso yo, pero en la Biblia no lo dice. Sí, pero sí es una gran posibilidad. ¿Y Violeta? Oh, entonces. Perdón, yo no había bajado la Ah, mano ok. de la Ok, pregunta anterior. está Perdón. bien. No se preocupe. Versículo. Ah, bueno, entonces este hombre. Cristina, falta, Ah, perdón. Cristina, perdón. Cristina. Así que no, es que me iba a devolver un poquito, que cuando se le manda a Naamán a bañarse 7 veces,
Es Sí. que Dios estaba tratando con su corazón, Ujú, quería cambiar su corazón, entonces eso era como una prueba, ¿verdad? Dios quería que él confiara en él, ¿verdad? Y usa a los siervos para que lo convenzan que lo haga. amén. Y entonces él obedece y es sano. Amén. Entonces, sí, me gusta porque él busca a Dios, Ujú. confía en Dios, le obedece y Dios le sana y reconoce a Dios y le da la honra y la gloria a Dios. Amén. Así es. ¿Había alguien más pendiente de decir algo? Ah, bueno, aquí está Yunevit, ¿sí? Y Sí, alguien nada más. más una cosa rápida, que sí, Naamán se veía orgulloso, pero digamos, yo estaba pensando que es que seguro él se imaginaba que, seguro él había escuchado todos los milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que eran milagros muy poderosos, muy grandes, grande envergadura, digamos así, que eran Ujú. muy grandes, ¿verdad? Y él pensaba que, como dice aquí en la Biblia, que el profeta iba a llegar y lo iba a hacer así como invocar a Dios y iba a hacer un milagro, o sea, sobre él y hacer algo espectacular para sanarlo. Ujú. Pero entonces cuando le dice Eliseo que le manda por mensaje a Eliseo que nada más se sumerja 7 veces en el lago es donde él piensa, pero no hay mejores lagos en otros lugares. Y en Sí, ese lago aquí ríos. en Israel, ¿cómo es posible que o sea, ¿cómo es posible que vaya a sanarme de esa forma? ¿Me entiende? Pero Sí. cuando Naamán lo hace, porque Ujú, gracias a sus siervos lo hace, él ujú, obedece, ¿verdad? ujú, Dios ahí utiliza a los siervos por misericordia de él. ujú. Este, él lo hace y él ya se convierte y ve que Dios actúa de cualquier forma y hasta aún de la forma más simple y más mediocre, no mediocre, ¿verdad? Pero es que él se estaba sumergiendo en un lago que tal vez no era muy Río limpio. Jordán. Llanito, Río Jordán. Ajá, en el Jordán, en el Sí, lago, ¿verdad? Exacto. no, Río Jordán. Río. Ok, El Río entonces Jordán, sí. tal vez en ese momento no estaba muy limpio, quién sabe, ¿verdad? Pero él nunca se imaginó que iba a suceder una obra tan grande con solo hacer eso, ¿verdad? Y esa es la forma en que Dios trabaja, ¿verdad? Qué bonito, es muy bonito. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más está pendiente de decir algo? Porque es que no siempre veo las manitas aquí levantadas. Y si no, seguimos. En esos mismos versículos del 15 al 17, Naamán le ofrece al varón de Dios, este, bueno, un regalo, ¿verdad? Una bendición. ¿Y qué le dice Eliseo? Que no aceptará nada, Correcto. Entonces, Naamán le pide algo. ¿Qué le pide? Según el versículo 17. Él quiere que Dios lo perdone, que cuando él va a ir a adorar allá con el Dios de él, que como que entienda que aunque está en un templo para otro Dios, que él está pensando en Jehová Dios. Sí, bueno, sí, pero antes de eso, ¿qué le pide él a Eliseo? Dos mulas ¿De qué? De de tierra, de De Israel. tierra, de de tierra de tierra. Israel, ¿verdad? ¿Para qué quería esa tierra él allá en Siria? para hacer holocaustos y sacrificios, A Dios, exactamente. Y sí, ahora, porque como él ya se convirtió, él ya sabe que la idolatría es pecado, pero ¿por qué él tenía que entrar al templo de Rimón? porque era el que le ayudaba, en el que se apoyaba al rey, en su rey. Exacto, el rey de él se apoyaba sobre Naamán. Qué Y lindo, ajá, sí. qué lindo, ¿verdad? Como él le pide perdón a Dios de antemano. Y qué bonito que Dios ve el corazón. ¿Y qué le dice Eliseo? Sí, Como que lo deja a manos de Dios, nada más le dice ven paz, o sea, pues, él no dice sí o no, nada más, yo siento que se lo dejó a Dios, que Dios sabía lo que iba a hacer. Yo pienso que al decirle vete en paz está bien, no hay problema. Sí, exacto, yo también Por- por- entiendo eso, por- sí. porque Dios ve el corazón. Naamán no estaba inclinándose a ese Dios, estaba inclinándose para ayudar al rey, pero no para adorar a ese Dios. Y él le dice que Jehová me perdone. Y cuando Eliseo le dice vete en paz, significa que no hay problema. sí, Porque, sí. Ujú.
Cristina. Sí, vea cómo fue tan profunda la conversión de él, que él de una vez se acordó en ese momento que él tenía que entrar a ese templo donde había ese Dios y de una vez le, ¿verdad? Le pide perdón a Dios. Ajá. Él definitivamente, el Señor quitó toda la idolatría de él. Amén. Él ya no quería adorar ningún otro Dios que no fuera Dios. Qué lindo. Así es. Y qué lindo, sí. Amén. Ahora, versículo 20 al 23. ¿Qué hace Giesi? Ay, ese Giesi. Sí. Ahí salió a relucir, ya no puedo evitar que se le saliera lo más malo. Sí. Ya lleva 5 cosas malas. Sí. Bueno, Una, entonces él ahí dice que como el rey, perdón, Naamán le ofrece muchos regalos a Eliseo, pero Eliseo no recibe ninguna. Naamán en su corazón pensó, cuando ya se fue él, que ir donde él y conseguir algo para él, un poco de regalo para él. Giesi, ¿verdad? Sí, 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 a Naamán. Y sí. Eliseo lo hizo a escondidas de Eliseo, pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasó. Y me acuerda mucho cuando las personas aquí en el tiempo de nosotros utilizan la palabra de Dios para conseguir plata, Ujú. o utilizan a Dios como hizo aquel Simón, el del Nuevo Testamento, que se llamaba Sí, Simón, creo, sí, que estaba vendiendo, quería el Espíritu Santo para vender sus milagros, ¿verdad? sí, Y entonces Pedro le dice, o no sé quién fue que le dijo que estaba en hiel de amargura, que se arrepintiera, algo así fue. es Entonces me correcto. acuerda mucho que es muy peligroso hacer eso y hay que pedirle a Dios que siempre lo libre a uno. Así es, así es. Este, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, lamentablemente como hemos hablado, a Dios no se compra, ¿verdad? No se compra. Entonces, no porque usted le dé algo a Dios, Dios le va a dar algo a usted. Dios quiere que nos sometamos a Él a la manera de Él y no como manipulándolo, ¿verdad? Entonces, bien, versículo 24. Bueno, ahí puse entonces Giesi engaña a Naamán del 20 al 23. Del 24 al 27, ¿qué le sucede a Giesi entonces? Que le dan plata, ropa y Ajá. todo. ¿Y qué? ¿Pero qué le sucede a Giesi entonces? Fue descubierto. Fue descubierto exactamente. ¿Y entonces qué le pasa? Por lo que Se hizo. vuelve, él y su descendencia se vuelve leprosa, pero a mí me vieras cómo me dolió cuando leía eso. Sí. A mí me dolió porque usted sabe que es que se le pasa la lepra a uno y no solo a uno, sino a los hijos, No, sí, bárbaro, para, sí. para siempre. No, hombres. Qué triste, sí. Que, ¿Cristina? sí, ¿verdad? Como él le miente a Naamán y le miente a Eliseo. Ahí Eh, empieza la mentira, ¿verdad? ujú, El engaño. ujú, Bueno, ya sabemos que a Dios nadie lo engaña. ujú, Dios todo lo sabe. Entonces, me acordé de Timoteo que dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero, amén. ¿verdad? Como él, eso fue lo que lo empezó a desviar. Ujú, Él pudo haber sido, sí, a mí me dio lástima también, porque él pudo haber sido el sucesor ujú, de Eliseo. Entonces, ujú, hay muchos cristianos que pueden ser buenos diáconos, buenos predicadores, buenos cantores en la iglesia, pero a veces el amor al dinero los tiene apartados de Dios, ujú. Es los cierto. aleja de Dios, no quieren servir porque no tengo tiempo. Entonces, es un cuidado que tenemos que tener porque todos queremos tener casa propia o tener un carro, vivir bien, o muchos a veces piensan, bueno, cuando ya yo tenga casa, ya empiezo a servirle a Dios. Ujú. Y no, hay que buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces a mí me dio lástima cómo él se desvía por amor al dinero
por querer tener y, y pierde tal vez eso que pudo haber sido y cómo ese pecado arrastró a toda la familia, ¿verdad? Y ese Ujú. es el peligro. Nosotros cuando pecamos pensamos que solo yo, pero nunca nos ponemos a pensar las consecuencias que puede traer eso a toda la familia. Uy, sí, qué peligroso, qué miedo. Sí, amén. Johnny David. Que hay dos cosas que me gustaron, que dice Eliseo, no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. Ujú. Y eso me acuerda que obviamente fue Dios que le reveló eso a Eliseo. Correcto. Y me acuerda, uno hay veces que se le olvida que Dios está presente siempre en la vida de uno y que a unas cosas que uno piensa que les estás haciendo en oculto, siempre Dios las ve y siempre uno siempre está descubierto delante de Dios. Entonces ahí es una lección para mí, para todos, que Dios siempre está presente y tenemos que darle cuenta a Él y Él no puede ser engañado por ninguna forma. Y también lo otro que me llama la atención es donde dice, ¿acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Ujú. Interesante, ¿verdad? Que él Sí, le dice eso, que no es tiempo ahora, en ese momento. ¿Me sí. entiendes? No sé qué significa exactamente él, lo que dice Eliseo ahí, pero sí me llama la atención que él le diga eso, porque este, tal vez tal vez más adelante hubiera sido un momento diferente donde Dios le revelaría cosas a Giesi, pero ese no era el momento, digamos. Así es, correcto. Y me llama la atención el versículo que leyó Cristina, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Vea lo que sigue diciendo, hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Vea qué interesante, ¿verdad? Sí, Qué interesante cómo vemos allá esa situación del dinero, de lo material, de parte de Giesi, ¿verdad? Y vemos al jefe de Giesi que era un varón de Dios, que nos lo repite una y otra vez. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Amén. Este, bueno, entonces, hermanos, sí, los ojos de Jehová están en todo lugar, como nos decía Johnny David, mirando a los buenos y a los malos. La Biblia dice que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. amén. Hermanos, Amén. amén. Así terminamos hoy. Ah, no, no, pero me falta algo que quería explicarles un momentito. Consultar a Dios. En aquel tiempo se consultaba a Dios a los profetas de Dios. En ese tiempo, eh, este, la, hay una pregunta. ¿Hay profetas como en el Antiguo Testamento o aún como al principio del Nuevo Testamento? Según la Biblia, en Efesios 2:20, los profetas y los apóstoles fueron el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Y un fundamento no se sigue poniendo, se pone al principio. Dios puso el fundamento, los apóstoles y profetas, y ese fundamento lo tenemos en la Biblia. Si queremos consultar a Dios, hermanos, entonces nosotros tenemos que consultar la Biblia, no a un profeta. Profetas como en aquel tiempo, hoy día no hay. No hay. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios. Y hay personas que están diciendo que son profetas, pero si aquí tenemos toda la palabra de Dios, no le falta nada. Entonces, en 1 Juan dice que probemos los espíritus, porque hay espíritus que no son de Dios, y que el espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Pero otra cosa, dice al final de 1 Juan capítulo 4 del versículo 1, creo que el 6,
al final del 6 dice, o por ahí, que en esto conocemos que el que nos oye es de Dios. El que no nos oye no es de Dios. Y ese nos oye es la Biblia. El que oye la Biblia es de Dios. El que no la oye no es de Dios. Así podemos probar si un espíritu es de Dios o no es de Dios. No tenemos tiempo en nuestra vida ¿cómo le digo? Sí podemos estudiar toda la Biblia, pero podemos seguirla estudiando y es una fuente inagotable. Entonces, no tenemos que estar atendiendo a lo que otras personas dicen que Dios les dijo. Mejor dediquémonos a lo que realmente Dios dijo que está en la Biblia. En los últimos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Amén. En el pasado nos habló a los padres de muchas maneras por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo y todo lo que el Hijo nos tiene que decir está en la Biblia. Sí, Cristina. Sí, que el velo que nos separaba de Dios fue rasgado, fue roto, y entonces por medio de Cristo ya podemos llegar directamente al Padre. Es correcto, ya no necesitamos a un profeta. Ahora nuestro profeta, por así decirlo, es la Biblia. Ahí está toda la respuesta de Dios para nosotros y por eso tenemos que leerla toda y estudiarla. Y además quiero recordarles que la tarea de la próxima semana, hermanos, sigue la segunda semana de Segunda de Reyes. Hay que ver del capítulo 6 al 8, las páginas 67 al 70. Son los días, ya les digo, eh, voy a correr esto aquí, los días primero, segundo y tercero. Y sería el próximo jueves 3 de abril, virtual La a página. las páginas del 67 al 70. Sí, ahí están. Y sería el próximo jueves 3 de abril, 17 al virtual. 70. Sí, 67 al 70, a la página 70, sí. Entonces, antes de despedirnos, voy a pedirle bueno, primero me voy a despedir y luego Walter le voy a pedir que nos despida en oración. Nos despedimos de los de Facebook, que Dios les bendiga. Dios le bendiga a Johnny David. Dios le bendiga a Luis Fernando, Paola y Lucía. Dios le bendiga a doña Ana Rosa. Doña Ana Rosa, ¿usted puede regalarme su número de teléfono, por favor? ¿Es posible? Es que a veces he querido enviarle una invitación y no lo logro porque no tengo su número. Si lo tiene y quisiera compartirlo, entonces eh, le quita el mute. Ajá, me lo regala, porfa. Sí, 88 Sí, 0165. 88880165. Es para enviarle la invitación Correcto. que enviamos cada jueves, sí. Dios le bendiga a doña Ana Amén. Rosa. Amén. Dios le bendiga a Karen. En bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga a Lisbeth. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dios le bendiga a don Agustín y doña Ruth. Buenas noches, muchas gracias. Amén. Dios le bendiga a Cindy. Dios le bendiga a Amén. Amén. Dios le bendiga a Cristina. Amén, bendición. Amén. Dios le bendiga doña Laura, Walter y Judith. Y Dios le bendiga a doña Laura, la de don Mario. Buenas Amén. noches. Gracias. Amén. Espero que no me haya brincado ninguno. Y entonces, hermano Walter va a despedirnos en oración. Señor. Señor, gracias siempre, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, más que lo del Antiguo Testamento, que ahora podemos hablarte directamente, Señor, por medio de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. Y que tú nos hablas a través de tu santa palabra, Señor. Es un gran privilegio, Señor, que te damos gracias por ese gran amor y misericordia. Y eso no es posible si no es por medio de tu santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Como decía Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ujú. Él es el que nos capacita para entender, Señor, y lo que tú quieres que seamos, Señor, para ti. Gracias por ese gran amor. Y te rogamos, Señor, que
pues tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas y errores, nuestros pecados. Aquí vemos este personaje que vimos los errores, pero no eran errores así por así nada más, pero era una constante, ¿verdad? Y ayúdanos pues a hacerte fiel siempre cada día, servirte, honrarte, glorificarte como tú quieres, Señor, y nos llene de sabiduría, de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Y Señor, ayúdanos sobre todo a atesorar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te necesitamos siempre, cada día. Perdona nuestra falta, Señor, como dice tu palabra, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios y no holocausto. Y gracias, Señor, porque podemos pedirte misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Sí, Cristina. Que son 5 capítulos la otra semana. No, no, Hasta la semana son 5 capítulos. no. Perdón, Oh, ya les digo, ya les digo. Voy a compartirlos. Es son, voy. Son, la segunda semana son capítulos 6, 7 y 8. De la página 66, 67 al 70. sí, en el 70 están 2 capítulos más. A ver. Sí, pero no. Es solo los primeros, el primero, segundo y tercer día. Ah, bueno, ya, Sí, sí. sí. Primero, segundo y tercer día. Solo Sí. capítulos 6, 7 y 8, sí. Ujú. Sí. Ok. Ajá. Creo No que no. teníamos gente en Facebook, jefe, no. Sí, pero no los veo yo desde aquí, entonces por eso me despido de ellos y que Dios los bendiga. Y de aquí creo que me despedí de todos. Cindy Sánchez también nos despedimos, ¿verdad? ¿De usted? Creo que sí. Que Dios le bendiga, por si acaso no lo hicimos. Entonces, sí, hermano Walter, me imagino que hay gente y desde aquí les deseamos que Dios les bendiga. Entonces, Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén.